Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. Hola Amelia. Buenas tardes. De nuevo este espacio que llega a Radio Sefarad gracias a Amelia. Tenemos hoy a un matemático judío australiano nacido en Ámsterdam, Alfred Jacobus van der Porten. Háblanos de su obra y de lo que representó en la matemática y lo que destacas de este matemático judío, Amelia. Pues Alfred van der Porten se encuentra en un momento determinado con que sus padres se lo llevan a Australia, ahora hablaré un poquito más al respecto, y encuentra la oportunidad perfecta para ponerse a trabajar sobre teoría de números, que como se pueden imaginar es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los números, en particular los números enteros, pero en general puede decirse o se dice que estudia las propiedades de los anillos de números. Entonces, este hombre empieza trabajando a partir de ahí y aunque es verdad que luego va a tener algunos artículos sobre, por ejemplo, análisis, teoría de números va a ser lo que más se va a concentrar y son unos estudios que lo lleva prácticamente desde el principio de empezar a investigar. Hablando un poco sobre su infancia, pues Alfred Jacobus van der Porten, que nace en 1942, pues es, como hemos dicho, un matemático judío que nace en Ámsterdam. Tras la ocupación alemana, que sucede en 1940, entonces los padres de Alfred tuvieron que tomar una dolorosa decisión en 1943, que va a ser que con poco más de un año, él y su hermana Maliek son puestos a salvo en una casa de acogida y sus padres se esconden de las tropas nazis. Entonces los hermanos, bajo el apellido Fritzsche, no se reunirán con sus padres hasta 1945. Esto va a suceder de puro milagro, ya que estos fueron capturados y enviados a un campo de concentración. Afortunadamente fueron de los que lograron sobrevivir, cosa que solamente va a conseguir un sexto de los judíos que se hallaban en Holanda al comienzo de la guerra. Entonces, a finales de 1941, los van der Porten deciden trasladarse a Australia, probablemente porque habían oído hablar de la isla positivamente. Una parte sustancial de la flota de los Países Bajos fue a parar allí durante la guerra, entonces le llegarían noticias. Primero se va a trasladar el padre, que era médico, y entonces al trasladarse allí lo que tiene que hacer es completar sus estudios en una universidad local y poco después de llegar se une a él el resto de la familia, cuyos ingresos económicos, por lo menos al principio, van a provenir parcialmente de los servicios de comida y alojamiento para huéspedes de acogida que tienen en su casa. Entonces Alfred se incorpora al colegio en 1951 y para 1953, cuando tiene 11 años, logra una plaza en el Instituto Masculino Sydney, que por cierto Sydney era donde estaban viviendo en aquel momento. Esta va a ser una institución de gran prestigio y él va a estudiar allí 6 años y va a salir como uno de los alumnos con mejores calificaciones. En vez de entrar directamente a la universidad, que quizá hubiera sido lo normal, Alfred va a pasar 1960 en Israel en un programa para jóvenes líderes. Tras esto, se enrola en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, graduándose en matemáticas en 1965. Entonces, Alfred era un estudiante bastante inquieto. No solamente continuó automáticamente en dirección al doctorado, sino que también cursó estudios en filosofía y administración empresarial. A esto se le va a unir sus actividades como activista político. Siendo universitario, formó parte de diversos movimientos estudiantiles, por ejemplo, la Delegación de Estudiantes, de la que fue presidente entre el 64 y el 65, y también va a participar del sindicato de su universidad. De hecho, entre 1965 y 67 va a ser su presidente. Por otro lado, en el movimiento Betar de Juventudes Judías, así como de las Juventudes Sionistas de Nueva Gales del Sur, siendo presidente de ambas instituciones. Además, en 1966 recibe el premio al joven ciudadano australiano por sus logros en servicio a la comunidad, méritos académicos y liderazgo juvenil. Sin embargo, con el tiempo va a tener que ir dejando de lado estas actividades porque el doctorado le va cogiendo más y más energía y se concentra en teoría de números y en su puesto en la Junta de Dirección de la Librería Cooperativa de la Universidad, un puesto que va a ocupar entre el 65 y el 82, en un total de 17 años, y que solo va a dejar al cambiar de centro de trabajo. Por otro lado, a partir de 1969, van der Porten va a ser profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur tras obtener el doctorado. Vamos a hablar ahora un poquito sobre los intereses iniciales de Alfred. Bueno, él va a comenzar trabajando en algoritmos sobre fracciones continuas multidimensionales y sobre la teoría de números trascendentes.
Una fracción continua es una expresión de la forma siguiente. Es un número más una fracción, donde el numerador de la fracción es un 1 y el denominador es un número más una fracción, donde de nuevo el numerador de esa fracción es un 1 y el denominador es un número más, etcétera, etcétera. Entonces continúa así infinitamente si se está refiriendo a números irracionales. Entonces, estos números van a servir, entre otras cosas, para lidiar con los irracionales, ya que puedes expresar un número que quizá no puedas expresar de ninguna otra manera por medio de racionales. Por otra parte, un número trascendente es un irracional que no viene de resolver ecuaciones con coeficientes racionales, que son las ecuaciones que se suelen ver en el instituto. Y números trascendentes van a ser, por ejemplo, el número pi, el número e, pero el número áureo no. El número áureo no es trascendente, es decir, no todos los números con nombre propio van a ser trascendentes. Y tampoco todos los números trascendentes van a ser irracionales. Entonces, ambos campos los va a compartir con Kurt Mahler, que va a llevarle la tesis que presenta en 1968 sobre aproximación simultánea algebraica a funciones. Entonces, en esta tesis él va a demostrar cómo algunas de las ideas de Mahler, que no había él desarrollado ni demostrado, sirven para probar ciertos teoremas de Paul Turan, que era un matemático húngaro, cosa en la que también va a estar trabajando de manera independiente y simultánea Rob Tidgerman, que es un holandés con quien acabará colaborando. Bien, de hecho, a lo largo de su carrera, Van der Porten va a tener numerosos colaboradores, siendo el más importante de ellos John Loxon, con quien va a compartir 21 artículos, y con quien empieza a trabajar después de que éste se uniera al departamento en el que él estaba en 1972. Para entonces, Alfred ya llevaba trabajando allí 3 años como conferenciante en matemáticas puras, así que no es de extrañar que este mismo curso lo asciendan a conferenciante senior. No solamente eso, se va a casar con Joy Fitzroy, a quien conocería de la cadena de librerías de la facultad y con quien va a tener 2 hijos. Tras un par de cursos en el extranjero, en 1974-75 lo pasa en Reino Unido y en 1978 entre Canadá y Francia, Van der Porten acepta un puesto en la Universidad Macquarie, la cual está a las afueras de Sydney, en 1979. Entonces, como vemos, a él le gusta moverse mucho, cosa que va a continuar una vez que se traslada a Macquarie, y sin embargo eso de tener una base de operaciones también se lo va a pedir el cuerpo, podríamos decir, porque teniendo en cuenta su carrera podría haberse trasladado de vuelta a Europa si hubiera querido. Entonces esto no le va a impedir ir ascendiendo a miembro del Consejo de Dirección de las Librerías Cooperativas, estos continuos viajes, pero sí que para entonces ya no va a ser editor de la Gaceta de la Sociedad Matemática Australiana, la cual va a fundar en 1973, la Gaceta. Entonces, dentro de los trabajos que lleva a cabo en su periodo en Macquarie, podemos encontrar su trabajo de 1988, en el que resuelve la conjetura de Pisot sobre los cocientes de Hadamard para 2 funciones racionales. Lo que dice el resultado es lo siguiente. Vamos a suponer que la secuencia de coeficientes de una serie de Taylor de una función racional son potencias de elementos de una extensión finitamente generada de Q. Entonces, hay o existe una función racional cuyos coeficientes de su serie de Taylor son raíces de la función original. Es decir, que si tiene una serie de Taylor, es decir, una suma del tipo monomio, a su n x elevado a n, por ejemplo, 7x al cubo más 9x al cuadrado, etc. Un polinomio infinito que representa una función racional donde los coeficientes son potencias. Entonces, la serie de Taylor que viene de suprimir los exponentes de estos coeficientes también es una función racional. Y encontramos un link importante o un enlace importante, mejor dicho, entre 2 funciones racionales desarrolladas en potencias de Taylor. Entonces, esto, como se pueden imaginar, es análisis. Sobre este tema va a escribir Van der Porten 3 artículos con Robert Rumley y considera la demostración de la conjetura de Pisot uno de sus resultados más relevantes. Él mismo lo mete en la lista de sus 10 mejores artículos. Es decir, que no solamente se va a limitar a teoría de números, aunque la inmensa mayoría de sus artículos sí que lo van a ser. Entonces, también de gran trascendencia en la monografía con otros autores titulada Secuencias de recurrencia. Entonces, ¿cuándo nos referimos a esto? Pues nos referimos a esto cuando nos presentan una relación de recurrencia donde cada término viene definido en función de términos anteriores, como por ejemplo la secuencia de Fibonacci. Hasta el libro de Van der Porten y asociados, que va a ver la luz en 2003, no había ninguna monografía o ningún libro totalmente dedicado al tema.
Entonces esto vuelve a pertenecer a teoría de números, como veíamos, el campo principal de Alfred. Pero no todos sus textos van a ser artículos de lo último en matemáticas. Al contrario, Van der Porte publicó numerosos artículos y libros expositivos o divulgativos, como quiera verse. Por ejemplo, sus notas sobre el último teorema de Fermat, que publica en 1996, en el que no solamente va a estudiar diversas áreas de la teoría de números en relación con dicho teorema, sino que se incluyen multitud de anécdotas, de historias, ilustraciones, notas humorísticas, cuyo objetivo era ambientar adecuadamente la evolución del problema desde su planteamiento en 1637 hasta su resolución a la demostración del teorema, es decir, por Andrew Wiles, casi 360 años más tarde, en 1995. De hecho, el libro está escrito como conmemoración a este hito histórico de las matemáticas. A su trabajo como investigador y profesor se une la enorme carga administrativa de sus diversos cargos. De la Escuela de Matemáticas, Física, Computación y Electrónica entre 1980 y 1987 y de nuevo otra vez entre el 91 y el 96. Entre sus tareas se encontraba construir un cuerpo de investigación fuerte en la universidad en la que estaba en aquel momento, cosa que lleva a cabo a través de una cuidadosa política de contrataciones. Por otro lado, ayudó a crear un grupo de investigación sobre láseres de fama internacional y fue director del Centro de Investigación sobre Teoría de Números a partir de 1991, así como presidente del Consejo de la Sociedad Australiana de Matemáticas en el periodo 1996-98. Este mismo año 98 se hace miembro del Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá, un organismo gubernamental, cosa que no es muy sorprendente teniendo en cuenta que tenía estrechos lazos con el país, tanto como conferenciante como con matemáticos en concreto, con quien había trabajado. Entonces Albrecht se va a jubilar en 2002, recibiendo a continuación la medalla de la Sociedad Australiana de Matemáticas. Un par de años después, en 2004, va a ser nombrado miembro de la Orden de Australia, que es una orden de caballería que funda Isabel II, que reconoce méritos y logros personales que sirven a la comunidad. Van der Porte murió en Australia en 2010, si bien tras su jubilación no va a dejar las matemáticas, sino que sigue dando conferencias a diestro y siniestro, podríamos decir, sí que va a disminuir un poco su ritmo de publicaciones, las cuales suman casi 220 a lo largo de toda su carrera. Por otra parte, el número de comités, de consejos, de premios, de menciones honoríficas es tan alto que sí que se vuelve un poco difícil de contar. Muy bien, pues así despedimos de Cero a Aleph, matemáticas y judaísmo, que llegan como siempre aquí a Radio Sefarad de mano de Amelia Muñoz García. Gracias por hacerlo como siempre, de parte también de los oyentes que están detrás escuchando este programa de matemáticas. Hasta la próxima, Amelia. Hasta la próxima.